El delito es un concepto fundamental en el derecho penal, ya que es una conducta tipificada y sancionada por la ley. Comprender qué es el delito nos ayuda a entender cómo es el sistema de justicia. Los delitos son acciones u omisiones que violan la norma penal, y estos pueden clasificarse según varios criterios. El primero de ellos son los delitos según su gravedad. Estos se dividen en dos, que son los delitos graves y los delitos menos graves. Los delitos más graves son los que conllevan a penas mayores y los delitos menos graves, como su nombre lo dice, conllevan a penas menos graves. Estas pueden ser como multas o arresto por menos tiempo. También están clasificados según el sujeto activo, que estos pueden ser delitos comunes o delitos especiales. Los delitos comunes son cometidos por personas comunes o naturales. En cambio, los delitos especiales son cometidos por funcionarios públicos. Otra clasificación son los delitos según su resultado. Están los delitos de acción y los delitos de omisión. Los delitos de acción requieren en sí una acción y los de omisión son cuando se presenta un caso donde se espera o se requiere que la persona accione y omite esa acción. En este caso podemos tener un ejemplo como la negligencia. Otra clasificación viene siendo los delitos según la intención. Estos pueden ser los delitos dolosos y culposos. Los dolosos son los que se someten a una intención. En cambio, los dolosos son los que resultan de la negligencia. También se clasifican los delitos según el objeto material, que viene siendo contra las personas. Contra la propiedad, delitos económicos y otro tipo de delitos. Están los delitos a las personas que estas atentan contra la vida, contra la integridad física o contra la dignidad. En estos delitos podemos encontrar delitos como el homicidio, lesiones, violencia, secuestro, difamación e injuria. También están los delitos antes mencionados, que son los delitos contra la propiedad, que estos afectan un bien jurídico ajeno. Estos pueden ser robo, hurto, estafa, daños y extorsión. También están los delitos económicos, que estos están relacionados con fraudes. Esto podemos encontrar delitos como falsedades, bloqueo de capitales, falsificaciones, especulaciones, corrupción y usura. También están los otros delitos que son delitos cibernéticos, delitos en el área de la salud y delitos políticos. Características del delito. Para entender un poco más del delito y conocer su naturaleza, existen ciertos elementos que nos ayudan. Entre ellos está la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad, la inmediatez, la sociedad y la temporalidad. En la tipicidad podemos decir que el delito debe estar debidamente tipificado o establecido en la ley, en nuestro caso en Venezuela, en el Código Penal venezolano. También está la antijuricidad. Esto quiere decir que esta acción o la acción que se vaya a cometer para que sea considerado delito debe ir en contra de la ley. La culpabilidad, que se refiere a la capacidad que tiene el autor de cometer y de hallarse culpable ante la comisión de un delito. También está la punibilidad, que esta tiene que ver directamente con las penas. Es decir, que el delito siempre va a estar relacionado o acompañado con una pena. Viene la inmediatez, que esto viene generalmente después de cometer un delito. Se puede considerar un delito después de haberse cometido. También está la sociedad. La sociedad, siempre se va a ver afectada ante la comisión de un delito. Por eso es que el Estado puede intervenir en estos hechos. También está la temporalidad, que se divide en dos, que son los instantáneos o los continuos. Los instantáneos son estos delitos que conllevan las consecuencias en el momento. Y también están los continuados, que son delitos que se extienden a lo largo del tiempo.
Hablando un poco de lo que es la acción, podemos definirla como una conducta activa o pasiva de acción u omisión que está debidamente tipificada en el ordenamiento jurídico penal. Y si vamos un poco más allá y hablamos sobre el concepto del acto, podemos decir que es una conducta debidamente valorada como delito, si ésta cumple con los elementos antes mencionados, es decir, las características antes mencionadas. Ahora, si hablamos sobre las teorías del delito, nos podemos encontrar con varias teorías. Entre ellas está la teoría clásica, que esta teoría propone que la persona o el individuo, en el debido uso de sus facultades mentales y físicas, tuvo la elección de cometer un delito, y este debe ser penado con una pena proporcional al daño causado. También existe la teoría positivista, que ésta propone un punto de vista diferente. Esta propone que las conductas delictuales están relacionadas con otros aspectos, como por ejemplo los aspectos psicológicos, biológicos y sociales. Una teoría parecida a la anterior es la teoría sociológica. Esta examina el contexto social, cultural y socioeconómico en el cual la persona adoptó esta conducta delictual. También está la teoría de la conducta, que esta nos ofrece un punto de vista distinto a los anteriores. Este propone que el comportamiento delictual es un fenómeno aprendido. Después de haber hablado sobre la acción, podemos hablar sobre lo que es la ausencia de acción. Esta se refiere a esas situaciones donde no se lleva a cabo una conducta delictual o una acción delictual. En el ámbito penal, para que exista un delito, primero debe estar debidamente tipificado. Si esta acción no está relacionada a ningún delito en el ordenamiento jurídico, se puede considerar como ausencia de acción. Y ahora que ya hemos hablado sobre la acción y la omisión, podemos hablar sobre la causación, que esta, para que exista una responsabilidad penal, siempre debe existir una relación entre la acción u omisión y el resultado, que vendría siendo el delito. Hablando sobre las generalidades, nos encontramos con los elementos del delito, y en esta encontramos los compuestos por el hecho típico, que son la acción y la omisión, que ya lo hemos hablado, la antijuricidad y la culpabilidad y el resultado. Ahora, si vamos un poco más allá sobre las acciones u omisiones, podemos mencionar también lo que son los fenómenos del sueño, que están relacionados con el sonambulismo, los ensueños, la hipnosis, y estas son relevantes en el derecho penal e incluso en la psicología, para determinar una responsabilidad criminal. Ahora, si hablamos sobre el estado del sueño, podemos decir que este es un estado profundo donde no somos conscientes de nuestras acciones ni de nuestro entorno. Es decir, que si no somos conscientes de las acciones que cometemos, no podemos ser responsables, no podemos ser responsables penalmente. También existe el sonambulismo, que aunque podemos hacer actividades complejas en ellas, este viene siendo un trastorno del sueño en el cual no estamos con las facultades necesarias para ser responsables de nuestras acciones. También existen los ensueños, que este es un estado entre la vigilia y el sueño, en el cual en este intermedio se cometen acciones, que éstas no llegan a ser tan severas como en el sonambulismo. También está la ebriedad del sueño, o también conocida como hipnosis, aunque en el derecho penal está en discusión esta conducta, también se lleva a la mesa porque este es un estado inducido en el que una persona experimenta un alto grado de
sugestionabilidad y concentración, en lo cual las acciones que cometen en ese estado de ebriedad del sueño son cuestionables. Otro punto serían los actos violentos, que estos pueden ocurrir en un estado de inconsciencia, como los de el sonambulismo, la hipnosis o alteraciones del sueño. Ahora bien, si hablamos sobre las implicaciones legales, podemos decir que tienen la incapacidad de delinquir. Si una persona está bajo los efectos del somnambulismo, de los ensueños, de la hipnosis, esta persona no tiene la capacidad suficiente para responder legalmente. También está lo que es la evaluación psicológica, lo cual es indispensable en el derecho penal para poder decir y determinar si la persona realmente sufre de estos trastornos del sueño. Si hablamos sobre la tipicidad, podemos decir que es un concepto fundamental en el derecho penal, que se refiere a la adecuación de un hecho concreto a una descripción legal. En otras palabras, para que una conducta sea considerada delictiva, debe encajar en el tipo penal establecido por la ley y para ello debe cumplir con ciertos elementos, como lo es la conducta, que es lo que antes yo les mencionaba sobre la acción y omisión. También está el resultado, que este es el efecto que surge de esta misma acción u omisión. También está el nexo causal, que es la relación que existe entre la conducta y el resultado. Y por último están los elementos subjetivos, que son la intención, el dolo y en algunos casos también podemos considerar la culpa. Si hablamos sobre la tipicidad, ahora es turno de la antitipicidad o ausencia de tipicidad. Esta se refiere a situaciones donde la conducta no está relacionada con un delito ni está tipificado de ninguna manera. Esto puede ocurrir por varias razones. Una de ellas es la inexistencia del tipo penal, que es muy simple. La conducta no está relacionada con ningún tipo penal. Otra de ellas es la falta de elementos. Esto puede ser uno o más elementos inexistentes en esta conducta, lo cual no conlleva a que no sea un delito, no sea considerado un delito. Y otra de ellas es la exclusión de la tipicidad, que esta conducta puede ser atípica debido a circunstancias que la excluyen del tipo penal. En conclusión, podemos decir que la antitipicidad o la ausencia de tipicidad puede llevar a la absolución del acusado. También existe la causa de justificación, que puede ser algo parecido, pero no es igual. En esta encontramos lo que es la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber y el consentimiento de un ofensor. Ahora, si hablamos sobre las especies de culpa, podemos encontrar la culpabilidad por dolo, la culpabilidad por culpa y la culpabilidad peritencional. La culpabilidad por dolo es muy sencilla, es donde la persona decide y está al tanto de que está cometiendo un delito y aún así decide cometerlo. Está también la culpabilidad por culpa, que es donde esta persona no tiene la intención de hacer un daño, pero aún así, por negligencia, ocasiona este daño. Y está la peritencional, que es donde esta persona sí decide causar un daño, pero como resultado obtiene un resultado mayor al esperar. Ahora, si hablamos sobre la imputabilidad, podemos decir que es la capacidad que tiene el autor para ser considerado responsable de las acciones cometidas. En esta podemos encontrar diferentes posiciones, que son las teorías psicológicas y la teoría normativa. En la teoría psicológica se basa primeramente en entender las capacidades mentales que tiene el autor y su capacidad de comprender si ha cometido un delito. Y está también la capacidad normativa, que esta se considera y está relacionada con las normas jurídicas. Y también está el momento de la imputabilidad. Se refiere al estado mental del individuo en el momento en el que cometió
dicha acción. En esta podemos hablar también y recordar sobre la somnolencia, es decir, si se cometió un delito en ese momento de somnolencia. Vamos a hablar ahora sobre las especies de imputabilidad en Venezuela. En Venezuela, en el Código Penal, establece que toda persona es imputable a menos que se demuestre lo contrario. También está la imputabilidad plena, que es cuando el individuo tiene plena capacidad para comprender y actuar y decide cometer un delito. También está la imputabilidad reducida, que esta es que el individuo tiene una limitación mental, pero aún así es responsable penalmente, en lo cual se le puede reducir la pena. Y está la inimputabilidad, que es en esos casos en el que el individuo no posee la capacidad de comprender la ilicitud de sus acciones. Pero si hablamos sobre la concepción y los fundamentos generales de la justificación, encontramos que protegen los derechos fundamentales como el derecho a la vida y la integridad física. También están los que promueven el interés general y los que fundamentan la justicia. Si hablamos nuevamente de la culpabilidad, podemos decir que este es un elemento fundamental del delito, en el cual el autor puede ser sancionado por su conducta delictiva. Si hablamos sobre la concepción psicológica, la concepción normativa y el juicio de reproche, podemos decir que la concepción psicológica se entiende como la capacidad del individuo para actuar conforme a la norma. Es decir, que esta persona tiene la capacidad psicológica de que sabe lo que está haciendo y aún así decide hacerlo. Es una elección. También está el concepto normativo, que esta es la culpabilidad, se refiere a la adecuación de la conducta a la norma jurídica. Este implica dos elementos, la tipicidad y el dolo o la culpa. Y está el juicio de reproche, que se basa en que el autor de la acción u omisión tiene la capacidad de entender y querer hacer lo que hace, ya que si una persona no entiende la ilicitud de sus actos, no se puede reprochar legalmente. Si hablamos un poco más a profundo sobre lo que es el dolo, podemos decir que es la intención consciente del autor para cometer un acto delictivo. En este podemos encontrar varios elementos que son los elementos cognitivos. El elemento cognitivo es ese conocimiento que tiene el autor de cometer un acto delictivo. También está el elemento volitivo, que es esa voluntad de querer hacer ese acto delictivo. Y está el elemento de representación, que es el autor sabe lo que va o sabe la representación de lo que va a resultar de ese acto delictivo. Ahora podemos decir que existen tres clases de dolo. Está el dolo directo, que es cuando el autor tiene la intención directa de causar daño. También está el dolo indirecto, que es cuando el autor no busca causar el daño, pero lo acepta como consecuencia de sus acciones. Causas que excluyen la culpabilidad. En una de ellas encontramos el error. El error se define como una equivocación o confusión sobre un hecho o una norma jurídica. Está lo que es el error de derecho, que es el desconocimiento o alegar el desconocimiento de la existencia o el alcance de una norma jurídica. Y también existe lo que es el error de hecho, que se refiere a la confusión en una circunstancia. Ahora, si hablamos sobre la defensa punitiva, podemos decir que en esta encontramos lo que anteriormente hablamos de la legítima defensa y la necesidad y el estado de necesidad. También podemos seguir bajando y poder ver lo que es la obediencia legítima y debida, que esta está relacionada con
obedecer a una persona de un cargo superior donde se nos ordena la realización de una acción. En esta no está relacionada o no se puede alegar cuando directamente se le impone a la persona cometer un acto delictual y ésta lo ejecuta.